Cuba lleva décadas en crisis y, lejos de mejorar, está empeorando. Tenía grandes aliados, pero ahora todo el mundo le dio la espalda. Todas las soluciones y caminos están agotados, ya no saben qué hacer. Pero, ¿por qué? ¿Por qué toda la situación empeoró este año? ¿Quién es el gran culpable de todo esto? Vamos a darle respuesta a estas preguntas en este video. Ahora mismo, Cuba está enfrentando una crisis eléctrica que afecta todos los aspectos de la vida cotidiana en la isla. El suministro de energía se ha vuelto cada vez más inestable, dejando a millones de personas sin electricidad durante varios días consecutivos. Esto obviamente ha tenido grandes consecuencias en áreas como el abastecimiento de agua, la conservación de alimentos y el funcionamiento de hospitales y escuelas, generando una situación crítica para la población. La luz se va hasta 14 horas diarias. ¡Qué locura! Pero, ¿qué sucede esto? Uno de los factores principales es el deterioro de la infraestructura energética, que se ha visto agravado por las restricciones impuestas a lo largo de los años. Las plantas energéticas en Cuba están completamente obsoletas y dependen del petróleo para funcionar, un recurso que Cuba tiene que importar debido a su falta de producción local. Pero los grandes problemas de disponibilidad de combustible han afectado la capacidad de las plantas para mantener un suministro de electricidad constante. Históricamente, países como Venezuela, México y otros aliados de Cuba le enviaban combustible, pero esto ya no sucede debido a las propias crisis económicas de estas naciones. El aumento en la demanda de electricidad también tiene mucho que ver en este problema. En los últimos años, el consumo energético ha crecido mucho debido al uso de electrodomésticos y aires acondicionados, especialmente en hogares y negocios. Esta mayor demanda ha generado una presión adicional sobre un sistema que ya operaba al límite de su capacidad, haciendo que los cortes de energía se vuelvan cada vez más comunes y prolongados. Escucha esto. La falta de electricidad hace que las familias no puedan conservar alimentos en buen estado, lo que ha llevado a que muchos productos se pudran en los refrigeradores. Respuesta: las personas han buscado alternativas como cocinar con leña o almacenar alimentos y medicamentos en casas de vecinos que tengan acceso a generadores. La situación también ha afectado gravemente el acceso al agua potable, ya que en muchas viviendas el suministro de agua depende de bombas eléctricas. Esto ha provocado dificultades para la higiene y el aseo en los hogares, así como para el uso de utensilios y electrodomésticos. Lo más grave de todo esto es que la falta de electricidad ha llevado al cierre de escuelas y negocios, lo que ha paralizado muchas actividades económicas y educativas. Todo esto ha provocado descontento entre los cubanos y se han visto manifestaciones en redes sociales y en las calles. En algunos barrios de La Habana y otras zonas se han organizado cacerolazos y bloqueos de calles como forma de protesta. La desesperación y la frustración de la población ha crecido y las autoridades cubanas han hecho llamados a la calma, alentando a los ciudadanos a expresar sus quejas de manera pacífica. Pero es un hecho, casi nadie quiere vivir en este lugar. Por esto mismo, la crisis migratoria en Cuba ha alcanzado niveles históricos en los últimos 2 años, provocando una gran disminución de la población. Entre 2022 y 2023, el demógrafo Juan Carlos Albizu Campos estima que 1.79 millones de personas abandonaron el país, siendo la población a alrededor de 8,62 millones, una disminución del 18% en tan solo 2 años. ¡Una locura! A este ritmo, en cuestión de poco tiempo, no quedará absolutamente nadie en la isla. De hecho, expertos advierten que la tendencia podría llevar a una población de menos de 6 millones para el año 2100, según proyecciones de la ONU. La migración actual en Cuba ha superado todas las oleadas anteriores, incluyendo la crisis migratoria del puerto de Mariel en 1980, la de los balseros en 1994 y otras olas más pequeñas. Este éxodo masivo afecta especialmente a los jóvenes en edad laboral. Han visto la migración como una alternativa ante la falta de oportunidades en el país. La población cubana está envejeciendo rápidamente, con más de un 25% de personas mayores de 60 años. Presta atención a lo siguiente.
Otro de los problemas alarmantes en Cuba es que el consumo de estupefacientes ha aumentado en los últimos años, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Aunque el gobierno mantiene una política de tolerancia cero contra el tráfico y consumo de sustancias ilícitas, reconocen un incremento en su uso, principalmente en centros educativos de secundaria, técnico profesional y preuniversitario. Recientemente, un coronel reveló la existencia de cultivos de estupefacientes en el país y un aumento en el tráfico y consumo en las escuelas, involucrando tanto a menores de edad como a jóvenes adultos. Y por si fuera poco, Cuba se encuentra en medio de una de las rutas más usadas por los grupos oscuros para ingresar estas sustancias a Estados Unidos. El consumo de estupefacientes en la isla suele comenzar a temprana edad, entre los 13 y 14 años, lo que incrementa el riesgo de desarrollar dependencia a los 17 o 20 años. A los 25, el problema se intensifica, afectando tanto a jóvenes como a sus familias. En respuesta a esta situación, el gobierno ha endurecido las leyes contra el tráfico de estupefacientes, imponiendo penas de cárcel que pueden llegar hasta la prisión perpetua y, en casos extremos, le quitarán la vida a los culpables. Ahora escucha este otro gran problema. En 2021, Cuba experimentó cifras demográficas simplemente alarmantes, con el menor número de nacimientos, 99.096, y el mayor número de muertes, 167.645, en 6 décadas, según el Centro de Estudios Demográficos, CED, de la Universidad de La Habana. Este descenso de la natalidad fue el cuarto consecutivo, con tasas de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo desde hace 44 años. La isla enfrenta un envejecimiento pronunciado. Se proyecta que en el 2030 más de un cuarto de su población tenga 60 años o más. Además, la tasa de fecundidad promedio es de 1,6 hijos por mujer, insuficiente para mantener el tamaño poblacional. Por otro lado, la población de adolescentes embarazadas apenas disminuyó y aumentaron los abortos un 15.73%. Seguramente las personas de este país ven inviable tener un bebé en unas condiciones tan precarias y optan por no tenerlos. Paralelamente, Cuba atraviesa una crisis económica prolongada que se ha intensificado en los últimos años debido a varios factores: la pandemia de COVID-19, la disminución del turismo, sanciones impuestas por Estados Unidos y, en gran medida, errores en las políticas monetarias internas. Ante esta situación, el gobierno cubano ha decidido adoptar una medida controvertida: la dolarización parcial de la economía para intentar recuperar el valor del peso cubano. El primer ministro Manuel Marrero argumentó que el país se encuentra en una situación de economía de guerra, lo que hace necesario implementar cambios económicos drásticos. Esta dolarización pretende dar estabilidad al peso, restaurar el orden y la disciplina en el país y aumentar la disponibilidad de divisas para evitar una mayor devaluación y una inflación descontrolada. Uno de los principales problemas identificados por el gobierno es el mercado paralelo de divisas, donde circulan cerca de $2.000 millones en el sector privado e informal. Esta cantidad nunca llega a manos del sistema estatal y se utiliza mayormente para importar bienes de consumo. Para abordar esta situación, el gobierno prohibirá a la mayoría de los negocios privados cobrar en divisas extranjeras, permitiendo esta práctica solo en sectores específicos como el turismo y ciertas empresas extranjeras. Otra medida anunciada es el ajuste gradual del tipo de cambio oficial, que actualmente es de 24 pesos por dólar para empresas estatales y 120 pesos para personas físicas, mientras que en el mercado paralelo el dólar se cotiza a cerca de 310 pesos. De verdad te lo digo, Cuba enfrenta una situación extremadamente difícil, con escasez de dinero que limita su capacidad para adquirir bienes esenciales como combustible, necesarios para mantener el suministro eléctrico, y alimentos para abastecer a la población. A su vez, la falta de recursos impide reparar infraestructuras críticas como las tuberías de agua deterioradas y con fugas, lo que provoca interrupciones en el abastecimiento de agua. En el presupuesto adecuado, el gobierno no puede abordar estos problemas de infraestructura, generando un ciclo bastante problemático que se refuerza continuamente. Además, Cuba no tiene acceso al Fondo Monetario Internacional, la institución financiera que asiste a países en crisis, debido a que rompió sus relaciones con este organismo hace décadas.
Durante años, la economía cubana se sostuvo gracias al apoyo de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela. Sin embargo, hoy en día ninguno de estos aliados está en posición de ofrecerles gran ayuda, por lo que están completamente solos. Mientras tanto, lo veremos como más y más cubanos deciden irse de la isla de la mano de Dios en busca de una vida digna que no encontraron en su tierra natal. En Mundo Afortunado tú también puedes opinar. ¿Crees que en algún momento todo podrá mejorar? ¿Cómo crees que se puede lograr? Responde esto en los comentarios, te estaré leyendo atentamente. Y eso ha sido todo el video de hoy, espero te haya agradado. Si fue así, activa la campanita para que veas todos los videos que publico.